Hola mi comunidad de Mundos New, hoy te vengo a traer todas las noticias que vive el pueblo cubano respecto a la dictadura macabra. Fuerte noticia mi comunidad activa, aquí sale una madre llorando y suplicando por sus hijos inocentes que solamente salieron a pedir la libertad para el pueblo. En realidad sufren sus hijos estudiados, totalmente preparados, en realidad salieron por una Cuba libre, por el 11J, cuando se cometieron las grandes protestas que el gobierno casi pide cacao. En realidad tienen a sus hijos presos y condenados. Madre de preso del 11J, mis hijos son inocentes y de ahí no hay quien me saque. ¿Hasta cuándo, mi pueblo cubano? Tenemos que seguir sufriendo. Tiene que levantarse el pueblo completo. Apóyanos y comparte esta noticia a todos los rincones del mundo para que vean y así puedan pedir intervención militar hacia Cuba para que Díaz-Canel pueda caer. Todos esos apoyadores del comunismo. Alerta. Le dicen frente al materno, la gente iba a estar frente al materno, no se hablaba ni siquiera de la palabrita manifestación, y que todos iban a estar allá, y ellos se llamaban unos a otros, y los amigos llamaban, oye, vamos, y bueno, y ahí al sonar de los calderos y todas esas cosas, pues salieron y dieron todo lo que ellos tenían desde que eran chiquitos, como quien dice. No hicieron nada malo, como ellos no hicieron nada malo, tenían que buscar la manera de que hubiera algo que no fuera pacífico, ¿ves? Y se sabe que dentro de toda la marcha de aquí de San José y de toda Cuba se vistieron las personas, los seguridad de Estado se vistieron de civiles normales y se metieron dentro de la manifestación, y uno intentó darle a Jorgito, que se ve, yo tengo los videos completicos de cómo le dieron así un piñazo y él fue a defenderse así, los amigos lo controlaron y nada, y siguieron diciendo libertad, todos los que estaban al lado de él, y se ve muy claro cómo la seguridad le alcanza la bicicleta al muchacho que le mandaron a darle el piñazo. A nadie en la marcha le pasó nada, y sin embargo le pasó a él, y después, un poquito después, le pasa a Nadir. Lo que ellos tenían que fabricarle a Jorge y Nadir, tenían que esperar días, porque no pudieron ese día fabricarse. No había nada como para llevárselo la policía, ¿ves? Porque no cometieron ningún delito. Eso fue un domingo, el lunes Nadir salió a buscar la gelatina a su hija, que estaba enferma, y lo cogió la policía, se lo llevaron, lo investigaron como 4 horas, le pusieron un acta de advertencia, y Nadir estaba aquí en la casa. 6 días después entonces vinieron a buscarlo para una entrevista, de la cual entonces más nunca regresaron. Todavía me estoy esperando aquí en mi casa. Si no llega a ser porque yo llamo, a mí nadie me llamó para decir que mis hijos estaban detenidos. Los muchachos estaban en la prisión del SIDA. Primero que todo lo llevaron y los torturaron. Principalmente Nadir, a los dos los pusieron en la pared, uno al lado del otro, tirados, y los golpearon a Nadir, le dieron golpes por todos los lados hasta que cayó al piso, sus espejuelos volaron. Fue muy triste la situación. Y su hermano al lado le decían con una mala palabra, no mires. Nadir no podía ver a su hermano cuando le estaban dando los golpes. No podía ver a Nadir cuando le daban los golpes. Yo no supe nada de ellos en ese momento. Yo después, más tarde, a Nadir le da la COVID, porque imagínense, con un vaso tomaban 20. Estuve sin oírlos y sin verlos 103 días. Horrible. Los ojos de estos muchachos no eran los mismos, para nada. Nadir quizás había bajado algo de peso, pero Jorgito, como era más fuerte, más hondo, estaba casi igual que Nadir. Fue algo terrible. Esos días aquí mi nuera perdió ella le daba el pecho al niño y lo perdió, porque los disgustos fueron muy grandes. Nosotros estábamos aquí muy solos, estábamos en COVID, se sabe que en el tiempo de la COVID todos estábamos separados, pero nosotros estábamos más separados que nadie, yo creo, porque aquí a esta casa no venía nadie, nos abandonó todo el mundo. Fue muy triste. El miedo hunde a todos los cubanos cuando hay un problema serio así de política como este.
Cartas, nos ponían cartas por debajo de la puerta diciendo que controlara a mi esposo, que no denunciáramos tanto, que era peor para los muchachos, que todas esas cosas. Una obra de teatro. Los muchachos vinieron enchaquirados también. Los vi cuando fui a pasar para el baño, los vi y tomamos un vasito de agua así. En un cuartico chiquito. Eso fue muy triste para mí. Yo he sido muy fuerte. En este tiempo yo he sido muy fuerte porque tengo que ser fuerte por ellos, por mis hijos, por mi nieto. Pero Dios me ha dado la fuerza y aquí estoy. Los vi y aquello se me impactó. Después más tarde a mí me subió la presión porque oí tantos disparates y tantas cosas. Decía que nadie había empujado al hombre que lo cogió ahí por el cuello, que entonces era que nadie lo había empujado, que Jorgito se había enredado una bandera. Mire, las cosas más terribles que usted puede ver en la vida dijeron allí. Y inclusive el abogado se portó muy bien y preguntó, y bueno, y si hicieron todas esas cosas, ¿por qué no se lo llevaron ese día? Entonces dijeron que no había orden de llevárselo ese día. Lentamente y poco a poco fueron adquiriendo conocimientos respecto a todo lo que estaba pasando en Cuba de hace tiempo atrás y empezaron a tener sus ideales y sus cosas y no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando porque esto es un régimen y entonces nada, ellos decidieron ese día salir para decir lo que sentían desde que eran chiquitos. Nadir es licenciado en lengua inglesa y francés y Jorgito es licenciado en matemáticas y computación cibernética. Nadir fue profesor de la escuela en el pre, en la secundaria, en la escuela de enfermería, ya no recuerdo, en muchos lugares. De la forma más que se puede hacer sufrir a Nadir y sufrirme y sufrir a mí, hacerme sufrir a mí es separando a Nadir de Jorgito. Me lo separaron de prisión, llegaron, ¿quién es Nadir Martín? Lo enchaquiraron y vamos, sin poder ni siquiera darle un abrazo a su hermano. Se lo llevaron para Melena. Nadir estuvo 8 meses en Melena. Jorgito estaba en una celda de castigo, a Jorgito lo pusieron en una celda de castigo y le dijeron, ahí tienes 30 años. Sin colchón, les retiraban los colchones y sin agua, le tiraban a un muchacho, a alguien que encontraba, le tiraban un pepino de agua. Ella los abraza, los besa. La niña principalmente sufre mucho las consecuencias. Ella se vuelve loca cuando se va a despedir de su papá, porque ella y su papá siempre han sido muy unidos. Y la otra de Jorgito es más inocente, le puedo hacer más un cuento. Nadir estuvo 1 año y pico casi sin ver a su hijo, al niño chiquitico, porque el niño en la primera visita y en la segunda empezó a vomitar y parábamos en el hospital y se decidió que no lo podíamos llevar más. Entonces ahora comenzamos otra vez a llevarlo y gracias a Dios. La ausencia de ellos fue tremenda porque ahora mismo como estamos aquí, estuvieran ellos aquí. Nosotros teníamos el aquello de a las 3 y 4 de la tarde, 5, según como fuera el día, siempre nos tomábamos el café aquí en la casa. A veces ellos estaban aquí y discutían de cualquier cosa, de política, de libros, de aquello, que si tú te leíste, que si tú no sabes que si aquello. Siempre había un tema que tocar, de pelota, de fútbol, el fútbol principalmente, aquello era horrible. Yo a veces sentada aquí arriba de la meseta porque no tenía asientos para mí y los veía disfrutar. Eso se extrañó mucho. Eso se perdió de un día para otro sin esperar. Pero sí he tenido que tomarme esa pastilla de la esperanza, de la fe y decir yo sí puedo, Marta, yo tengo que aguantar, yo tengo que resistir por mis hijos. Y principalmente porque ellos me dicen, mamá, tú eres nuestro ángel allá afuera. Entonces me he llenado de valor, me han citado, sí, mucho. Desde los primeros momentos empezaron a citarme que estaba denunciando, que eso le hacía daño a mis hijos en prisión.
Siempre hemos pensado que si nos callamos, lo entierran allá adentro. Y no puede ser porque mis hijos son inocentes. Mis hijos no cometieron delitos alguno y yo como madre no me puedo callar. Las madres están luchando para la libertad de sus hijos. Yo por lo menos no me pude conformar que ni 6 ni 8 no, que ni un día Jorge y Yadira estuvieron en prisión. Y hasta el sol de hoy estoy ahí luchando y en cada cita me tiemblan los pies, que yo soy humana y nunca jamás yo me había visto en una citación de policía ni en nada, pero me lleno de valor porque son mis hijitos y mis hijos son inocentes y de ahí no hay quien me saque. Ellos quieren hacernos a pasar a nosotros como cabecilla. No lo somos. Pero si quieren hacernos pasar por cabecilla, tienen que hacer pasar a cabecilla al pueblo entero. Muy bien. Al pueblo.